para los que no se anotaron por la web, para que se anoten, para tenerlos registrados populares. ¿Okay? Así que después bueno, a ver, simplemente darle la bienvenida a la UCA. Algunos de ustedes seguramente no deben haber venido nunca a la UCA, otros son de la casa, pero algunos no deben haber venido nunca a la UCA, así que les quería dar la bienvenida a ustedes, a la gente que nos está escuchando virtualmente, que había unos 19 institutos presenciales y como 60 o algo por el estilo virtuales. Y después, bueno, esto como va a quedar grabado en el canal de la UCA, va a haber asistentes, digamos, asincrónicos, digamos, para siempre, porque esto va a quedar en internet. Quería darle la conferencia, la bienvenida a este ciclo de conferencias que empezamos hoy. Lo hemos titulado Transporte, Infraestructura, Desarrollo y Sustentabilidad. Yo soy Roberto Agosta, seguramente muchos de ustedes no me conocen. Soy profesor de la casa, he sido decano y de ingeniería y fui uno de los promotores del CETUCA cuando se fundó. Hoy, la charla de hoy, la conferencia de hoy, ustedes saben, Pablo Martínez, el Ferrocarril y Medio Ambiente. El 22 de agosto, les quiero pasar el programa entero para que estén atentos. El 22 de agosto, Mario Augusto López, ¿no es el 22 de agosto? Bueno, vamos a ver la fecha. Esa era la fecha que tenían, que te mandamos. Pero bueno, lo ajustaremos. Le vamos a mandar el aviso de la fecha que sea, pero va a ser en principio en el mes de agosto, va a estar en algún momento el mes de agosto. Sí. Bueno, perfecto, porque estamos ahí. Una conferencia sobre la industria ferroviaria antes de la nacionalización del ferrocarril, Mario. El 14 de noviembre voy a dar una charla sobre el futuro de la movilidad, que Manuel Soraneta hace rato que quiere que la vuelva a dar, así que la voy a dar acá y si hace falta la daré también en la academia. Bueno, por supuesto van a estar todos invitados y van a recibir, en la medida en que tengamos los datos de ustedes, no sé por dónde anda la hojita anda por ahí, perfecto. Van a recibir la invitación, el aviso. Bien. Dos palabras sobre el CETUCA. El CETUCA se creó en la antigua Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas de Ingeniería de la Facultad, en el marco de un proyecto de investigación, hace bastante tiempo, en el año 2002. Eso dio lugar a un grupo de planeamiento de transporte que después se integró a la carrera de Ingeniería Civil, realizó varias actividades, por ejemplo, una conferencia en el 2012, se hizo una conferencia del ingeniero Guetta sobre los 40 años del estudio preliminar de transporte de la región metropolitana. Lo celebramos, digamos, con una charla del ingeniero Guetta, que fue el director del estudio y nos contó un poco la génesis, fue muy interesante. Después, la actividad principal ha sido el grupo de ingeniería de tránsito que lidera Raúl González, el ingeniero Raúl González, que son de la facultad, que por ese grupo han pasado decenas de alumnos, se han hecho varios trabajos finales, se han hecho presentaciones en congresos y publicaciones, y ahora queremos incrementar la presencia del CETUCA con esta serie de conferencias que, como ustedes habrán visto en el flyer, se apalancan con el vínculo con la Escuela de Tecnología e Innovación. La facultad ahora es la Facultad de Ingeniería y Ciencias Agrarias, ¿no? Y se ha creado una escuela de posgrado en innovación y tecnología, y entonces en colaboración con ellos estamos organizando esta charla. Estaba esperando que viniera Norma Ciatti, la decana siguiente a mí, anterior al actual decano, porque quería agradecerle, porque esta idea surgió de una charla con ella, y además en la organización nos hemos vinculado con algunas organizaciones, digamos, afines. Una es CIDIS, a la que pertenece Juan Pablo, que es el presidente, que es un instituto básicamente de investigación y capacitación en sustentabilidad, con la idea central de que la sustentabilidad no solamente es un problema ambiental, sino también económico, social, etc. Y la Fundación Museo Ferroviario, que en realidad es la precursora de este ciclo, porque un poco lo que hemos querido es continuar con las charlas que
durante años la Fundación, lo miro a Mario, que es el presidente de la Fundación Museo Ferroviario, va a ser nuestro próximo conferencista, y así que entonces en ese esquema se tuca en el marco de la Escuela de Tecnología e Innovación y con la colaboración de IDIS y la Fundación Museo Ferroviario, empezamos este ciclo. En el futuro, este año, antes de presentarlo específicamente a Juan Pablo, 2 palabras sobre el futuro, que es lo que pensamos para más allá de este año. Bueno, pensamos seguir organizando conferencias sobre estos temas, invitando expertos, referentes, ocupándonos de temas de infraestructura y de transporte, mostrar diferentes puntos de vista, siempre con honestidad intelectual, y fundamentalmente preservar, digamos, la perspectiva histórica, que pensamos que es importantísima para entender lo que nos pasa, lo que pasa y pensar en el futuro. Bueno, 2 palabras sobre Juan Pablo. Para la mayoría de, sobre todo los que están presentes, no necesita mucha presentación Juan Pablo, pero como esperamos que haya cada vez más gente en este ciclo, lo voy a presentar, voy a tomar un minutito para presentarlo. Juan Pablo es especialista en planeamiento y economía de transporte, específicamente planeamiento y economía ferroviaria. Ocupó algunos cargos de lo que ocupó, los tengo para no olvidarme. Fue profesor 10 años de ferrocarriles acá en la Facultad de Ingeniería de la UCA, hasta su retiro. Fue, yo lo llamo, director resucitador de la Escuela de Ingeniería Ferroviaria de la Facultad de Ingeniería de la UBA. Algún día vamos a escribir sobre esto, Juan Pablo, pero por ahora lo dejamos así. Fue profesor de la escuela durante ese tiempo. Fue director de Subterráneos de Buenos Aires, fue gerente de planeamiento y gerente de ferrourbanística de ferrocarriles argentinos, fue director de la Unidad de Reestructuración Ferroviaria durante el proceso de concesionamiento del ferrocarril, y es consultor internacional con actuación en toda América Latina, trabajando para el Banco Mundial, el CAF y demás organismos internacionales. Siempre todas estas posiciones, no es que solo las ocupó, sino que en todas estas posiciones Juan Pablo dejó una huella, un proyecto, una iniciativa, etcétera, que hizo la diferencia. Además, es autor de numerosos artículos técnicos y periodísticos, y es autor de libros y capítulos de libros. Voy a citar 2 porque sus autores estamos acá presentes: La línea de subterráneos, el libro sobre la línea de subterráneos, y La nueva historia del ferrocarril en la Argentina. En la actualidad es miembro del Instituto de Transporte de la Academia Nacional de Ingeniería, es presidente de IDIS y es director de CIA, empresa de ingeniería, y además es mentor y maestro de un montón de generaciones de profesionales pasadas y actuales, y seguramente. Así que, Juan Pablo, te dejo vos. Bueno, siempre me reta porque soy muy laboratorio con lo que usted, así que traté de ser más o menos eso. No voy a decir nada. Lo esencial ahora es que esto funcione. Siempre pasa algo con estas cosas. ¿Eh? Pues sí que va. Quiero algo más que un medio. Eso que no deja sus posibilidades. Bueno, como está en otro. Acá la sí, es cierto. Si no lo muevo yo. ¿Eh? No lo voy. Bueno, móvelo vos,
porque si no vamos a estar... Bueno, el título de esta charla es, como la primera, Ferrocarril y Medio Ambiente. El título es un poco provocador, porque habla de que hay mitos, que la realidad, y sugiere que la realidad no siempre responde a los mitos. Bueno, como todas las cosas. Entonces, está dividido en 5 partes, pero esto no importa porque es un índice, pasemos a la primera. El tema de la charla es medio ambiente y transporte. Entonces, esto sí, estuve escribiendo hoy. No, esto no, pero algo que viene después. Pero obviamente esto también, el transporte, como dice ahí, es un actor importante hoy el problema del medio ambiente. ¿No? El ferrocarril en particular, el transporte con las autopistas, con todos los aeropuertos, incluso, ocupa el espacio urbano. Su mancha fue argentino. ¿Cómo? Nada, Un sonido. seguí. Bueno, las infraestructuras de transporte ocupan espacio urbano. Esto, el efecto barrera. Hay emisión de humos, emisión de gases, ruidos y el consumo de energía con el impacto sobre el consumo global de energía. Siempre hubo una interacción entre el transporte y el medio ambiente, pero por ahí hace 50 años era un tema irrelevante. O sea, pero ahora el tema está en el candelero, por lo que todos sabemos, ¿no? La emisión de gases de efecto invernadero, el calentamiento global, el cambio climático que algunos niegan, yo creo que es real, pero bien. Entonces el tema tiene actualidad. Ahora sí hablamos del ferrocarril, ya nos metemos en el ferrocarril, y sobre el ferrocarril hay visiones contrapuestas. Hay, por ejemplo, una visión que yo la llamaría ferroviarista, que dice que el ferrocarril es el modo más económico de transporte terrestre, una especie de axioma, ¿no? Y que el ferrocarril debe aumentar su participación en el mercado para servir al desarrollo nacional. Es una herramienta del desarrollo nacional. Y después está la visión opuesta de los que dicen que el ferrocarril argentino es un sistema sobredimensionado, que sabe cómo se achicó, para la demanda que capta, esto es cierto, y es una carga fiscal insostenible. Si no logramos que haya, va a ser insostenible si no logramos que haya un sustancial aumento de la captación de la demanda. Entonces, hay estas dos visiones, hay extremistas de ambos lados que plantean, son pro ferrocarril, que son un poco, diría, anti, pero ambos coinciden en que debería aumentar sustancialmente la participación del ferrocarril en el mercado del transporte terrestre. Adelante. Bueno, entonces acá nos vamos a centrar en esta charla, en esto, aunque primero vamos a introducir otro tema. Se dice que el ferrocarril es más económico, que es más seguro, que es amigable con el medio ambiente, que ahorra energía. Pero la pregunta es, ¿esto es cierto? ¿O es siempre cierto? ¿O es cierto a veces, en algunos casos sí, en otros casos no? ¿Y en cuáles casos esto es así y en cuáles no? Y es aquí donde hay una cierta oscuridad, porque, como vamos a ver, a veces se promueven
proyectos que van en contra de alguna de estas cosas. Adelante. Bueno, los impactos ambientales de los distintos modos de transporte dependen de una serie de factores. Dependen, en primer lugar, de la física, ¿no? Hay cosas en las que lo que está detrás, sustentando, por ejemplo, para no hablar del ferrocarril, el transporte por agua es el más económico en consumo de energía, lo sabemos porque la resistencia al avance de un vehículo acuático, un lago, por ejemplo, es mínima, ¿no? Frente a todas las demás variantes. Bueno, muy bien. Ahí está la física detrás. Después está el diseño de la infraestructura y los vehículos. El buen diseño de la infraestructura y los vehículos debe contribuir a ayudar a lo que la física provee para que el sistema tenga las virtudes que se pretende que tenga. Y después está la gestión, porque, como dice ahí, las ventajas que un modo de transporte puede tener respecto de otros, desde el punto de vista ambiental, por ejemplo, depende también de la buena o de la mala gestión. Entonces acá, bueno, acá tenemos casos donde la gestión y el diseño pueden producir efectos ambientales desfavorables. Por ejemplo, un efecto ambiental desfavorable que yo recuerdo de alguna vez que trabajé en el ferrocarril era la contaminación del subsuelo en cierto lugar, porque durante décadas se había derramado petróleo, entonces el subsuelo estaba totalmente contaminado con petróleo. Bueno, esa situación no es distinta que la que se ha producido en estaciones de servicio en la ciudad de Buenos Aires, sobre todo en las estaciones de servicio antiguas, que los depósitos después de muchos años tenían derrames que infiltraban el subsuelo. Y después, por ejemplo, ahí dice la utilización de la zona de vía como paseadero de basura. Bueno, este tema en general es un tema que se ve en el ferrocarril más que en las autopistas. ¿Por qué? Y porque hay una cierta acción de la autoridad pública que debería velar para que esto no ocurra. El ferrocarril en ese sentido queda mucho más descuidado. Se consienten en el ferrocarril ocupaciones ilegales de terreno que en otros sistemas no. Bueno, ahora vamos a entrar en los ferrocarriles como barrera urbana. A ver, bueno, las líneas férreas producen segregación de zonas porque crean una zona de este lado de la vía y del otro lado de la vía, causan demoras en los pasos a nivel y accidentes, por supuesto, que ocurren en los pasos a nivel, ¿no? Pero, como vamos a ver, en algunos de estos aspectos, el impacto del ferrocarril no es peor que el de algunos trazados de autopistas, ¿no? A ver. No, la anterior. Acá, yo digo que esto fui testigo, que hasta 1980 en la ciudad de Buenos Aires predominaba una visión antiferrocarril. Es decir, había un paradigma, había que expulsar al ferrocarril de la ciudad y llevar las terminales a la General Paz. ¿Cuándo se originó esto? Aparentemente, un primer antecedente muy mal escrito, que lo cité alguna vez en otro lugar, no acá, es un plan Noel, el nombre de un arquitecto que en 1925 preparó un plan urbano de la ciudad de Buenos Aires y decía en forma muy confusa como que había que sacar el ferrocarril. Hay que recordar que el ferrocarril había sido expulsado de su primera estación, que estaba donde hoy está el Teatro Colón, y también, cierto modo, de la estación
central, gracias a la cual ahora existe el Metrobús, estaba frente al lado de la Casa de Gobierno. Entonces había quedado como que cuando el ferrocarril molesta, se tiene que alejar. Esto fue recogido en planes oficiales. Hay alguna mención de esto en una publicación de la Unión Ferroviaria o de la Fraternidad que menciona el segundo plan quinquenal de la época del general Perón, donde también abona en ese sentido de que las vías férreas hay que sacarlas. El plan Cóndor de las redes subterráneas del año publicitado por primera vez en el 57, pero preparado en los años anteriores, dice concretamente que el objetivo de ese plan de subterráneos es limpiar la capital federal de líneas férreas. Eso está dicho, escrito, y después la gestión municipal, esto tuvo un cenit en la gestión municipal 76-82, porque desde el más alto nivel se afirmó de que también había hasta un plan de sacar los ferrocarriles, alguien había publicado un libro. Bueno, esta visión estuvo también 980. ¿No? Después comenzó a cambiar, a lo largo de los 80 comenzó a cambiar y quedó totalmente superada a mitad de los años de la primera década del 2000, cuando desde la ciudad de Buenos Aires, en la gestión de Tellerman, se licitan y adjudican unos 10 pasos a distinto nivel, y la gestión siguiente, en lugar, yo pensaba que la gestión siguiente iba a anular todo eso, contrariando la presión de los vecinos, se siguió adelante. Y se rompió ese dogma de que había que sacar el ferrocarril de la ciudad, y se demostró que los pasos viales bajo nivel solucionan el problema. ¿Son la mejor solución? No, pero solución alternativa a obras mucho más costosas. Digo, al pasar, lamentablemente, no se usó este mismo criterio en la línea Sarmiento, donde tenemos un proyecto mal concebido y que está ahí paralizado y que nadie sabe su destino. Bueno, sigamos. Ahí hay algunas imágenes que no sé si se llegan a ver muy bien. Ahí tenemos la línea Sarmiento en Flores, casi. El efecto barrera acá mucho no se nota, salvo en los pasos a nivel. Pero efectivamente, para la gente que vive ahí, en ciertos lugares, para ir al otro lado hay que dar un rodeo, pasos a nivel peatonales son peligrosos. Y ahí tenemos otro ejemplo de barrera urbana, mucho más importante, la playa del kilómetro 5, en la Avellaneda, dejando de lado ese puente que no hay comunicación posible entre los dos vecindarios, salvo que sea usando un vehículo. Pero las autopistas también tienen estos efectos. Por ejemplo, ahí tenemos la autopista 25 de Mayo, usando el barrio de Boedo. Es cierto que no es una barrera al tránsito, porque todas las calles están abiertas, pero en el aspecto urbano, es una cosa estar de un lado, otra cosa estar del otro. Yo me imagino que viviendo ahí, para ir a tomar el subte en la avenida San Juan, caminando de noche, cierta gente, y por ahí, ¿no? El efecto barrera, en cierto modo, existe. Es mucho más serio, en el que viene, el intercambiador de acceso este y avenida General Paz, ¿no? Ahí todos los cuadrantes están prácticamente desvinculados. Alguna vez, conozco ese lugar, viví cerca de ahí en una época, eso era el mismo barrio, pero hoy día no. Ahora, no digo que esté mal esto, pero el impacto existe. Lo mismo, el acceso norte y la General Paz, y alguna otra, pasemos porque hay otra que no importa, listo.
dejemos esto para... Entonces, la conclusión es que el ferrocarril, acá no he mostrado otras barreras urbanas ferroviarias, mostré la del Sarmiento. Este tema ha comenzado a abordarse con los viaductos. Los viaductos resuelven el problema, pero también presentan el desafío del espacio inferior. Es decir, según el tratamiento que se le dé al espacio inferior del viaducto, el viaducto puede convertirse o puede mantener la barrera urbana, pero de otro cariz, ¿no? Pero bueno, en el caso de la línea Mitre, ahí en el llamado barrio chino, ese parece que está muy bien resuelto. La duda que tengo yo es en el Paternal, en la zona del cementerio, cómo se va a abordar eso, cómo se va a resolver o cómo se van a impedir efectos indeseables. ¿El ferrocarril es una obstrucción urbana? Sí, pero no siempre es más nociva que una autopista. En algún caso puede ser a menos. Bueno, ahora vamos... acá está el ruido. Bueno, el ruido también es un efecto medioambiental del sistema de transporte y el ferrocarril también acá tiene efectos. Las vías férreas conectizas antiguas, con el golpe de vía son ruidosas, ¿no? Esto se puede resolver con los diseños de vía más modernos, se puede atenuar mucho. Un problema que recuerdo cuando se instalaron en el San Martín las carreras automáticas de esto hace décadas, comenzaron las quejas de vecinos del entorno de los pasos a nivel por las campanas. Porque antes, cuando estaba la barrera manual, no había. Y ahora, de pronto, a cualquier hora del día o de la noche, se activa una campana. Bueno, eso va a desaparecer cuando desaparezcan los cruces a nivel. Los motores de las locomotoras diésel son también un factor de ruido, sobre todo primero cuando el tren pasa, pero sobre todo cuando el tren arranca. Y esto, la electrificación, hay acciones de mitigación, el bien largo soldado, el mantenimiento de las juntas, la eliminación de los pasos vehiculares a nivel, y la electrificación, porque el tren eléctrico puede ser bastante silencioso, sobre todo no tiene el efecto arranque, es el ruido que hace un tren con los motores diésel. Bueno, y ahora vamos a pasar al tema central, que es el ferrocarril, las emisiones, el consumo de energía. Bueno, hay una relación entre la cuestión ambiental y el consumo energético. El ferrocarril, según nos enseñan en la facultad, consume menos energía que el camino, el automotor es del camino, necesita menos energía para moverse, es menor el consumo de combustible y esto impacta ambientalmente por cada litro de gasoil consumido. Esto es puramente química del colegio secundario. Cada litro de gasoil consumido lanza a la atmósfera 2,65 kilos de dióxido de carbono, además de todos los contaminantes, particulados y otras cosas. Entonces, ¿cómo es la cuestión del... bueno, la ventaja del ferrocarril, la primera, formar convoyes, permite distribuir ciertos costos de mejor manera, absorber ciertos costos de mejor manera, pero lo importante es lo de abajo, la resistencia acero a acero. Esto se descubrió a finales del siglo XVIII, que la rueda de acero rodando sobre una superficie de acero tiene una resistencia muchísimo menor que, por supuesto, que las ruedas de aquella época, pero también que las otras ruedas de hoy. Adelante.
O sea que la relación de la rodadura pura podría ser que la relación de esfuerzo y por lo tanto de energía que hay que gastar es una relación casi de 1 a 15. Entonces podríamos decir, bueno, el ferrocarril consume menos, 15 veces menos que el automotor, no tanto. Que la resistencia del vehículo al movimiento tiene esos componentes que están ahí. Olvidémonos de los dos de la derecha, que hacen al diseño de la infraestructura, pero en el vehículo ferroviario está la fricción de los cojinetes, más toda la energía disipada en el sistema de suspensión y los movimientos internos de la carga y la aerodinámica del vehículo. Entonces, en definitiva, todo este tema están las famosas fórmulas de Davis. El paper de este señor se publicó hace ya casi 100 años y sigue vigente. En un trazado horizontal y recto, la resistencia total al avance de un vehículo ferroviario es del orden. Después esto se hace por separado para motoras, para vagones, para coches, ¿no? Pero en el ferrocarril es del orden de 3 kilos por tonelada bruta. Y en el caso de un camión es 4 veces mayor, ¿no? Bien. Entonces, esto es en horizontal y recta. Ahora, frente a una pendiente en subida, ¿no? Hay un problema que afecta exactamente igual al ferrocarril y al vehículo automotor. Cada 1 por 1000 de pendiente le agrega 1 kilo por tonelada a la resistencia. Y este fenómeno, y esto es lo importante, y esto está en el fondo de la charla de hoy, este fenómeno es igual para los ferrocarriles y para los camiones. Entonces, si nosotros tenemos que la resistencia horizontal y recta para el vehículo ferroviario es 3 kilos por tonelada y agregamos una pendiente, una rampa, ¿no? El 3 por 1000, esa rampa del 3 por 1000 lleva la resistencia de 3 a 6, es decir, que la duplica, ¿no? Ahora, en el camión también está el efecto, pero en el camión, si la resistencia es, como dije antes, 4 veces mayor y es de 12 kilos, cuando digo kilos acá es kilogramos fuerza, tendríamos que hablar en decanewton, pero como somos antiguos, seguimos con el kilogramo fuerza, ¿no? Entonces el camión pasa de 12 a 15 kilos por tonelada. Es decir, una pendiente del 3 por 1000, que para el ferrocarril no es gran cosa. Es decir, incluso en la pampa húmeda hay tramos donde inevitablemente va acompañando la topografía y pendientes así. Bueno, una pendiente del 3 por 1000 duplica la resistencia y en el camión la hace aumentar un 25%. Ahora bien, si en lugar de, no lo puse acá, ¿no? Pero si en lugar de estar acá en la pampa húmeda argentina, estuviéramos en Uruguay, el ferrocarril uruguayo, las pendientes, en las líneas principales, tiene tramos de mayor pendiente, pero es el orden del 12%. Entonces, claro, el ferrocarril sube del 12.000, sube de 3 kilos por tonelada y le agrega 12, se va a 15. Y en el camión apenas se pasa de 12, se agregan otros 12, ¿no? Los caminos allá también tienen pendientes. ¿Y qué es lo que pasa? Que para el ferrocarril una pendiente del 12 por 1000 pasa a tener cierta importancia. El camión, bueno, no se entera demasiado. La pendiente del 3 por 1000 el camión no la ve.
no existe, ¿no? Y en un trazado de montaña, fíjense lo que ocurre. El 3 por 1000 de horizontal y recta, si tomamos una pendiente de 30 por 1000, pasa de 3 a 33 kilos por tonelada, o sea, se multiplica por 10, por 11. Y en el camión pasa de 12 a 42. O sea, se triplica y un poquito más. Ahí está como porcentaje de aumento. Entonces, estos factores puramente técnicos juegan en los resultados, ¿no? Entonces, ahora, bueno, entonces acá lo que decimos es lo que es obvio, ¿no? Que en el transporte movemos carga neta, pero el consumo de energía tiene que ver con la carga bruta que se mueve. Entonces hay que considerar las dos cosas. El ferrocarril resulta menos adecuado cuando se trata de transportar cargas de baja densidad, que tienen poco efecto o poca importancia frente a la tara. Esto lo mostramos en unos cuadros que van a venir ahora. Hemos analizado unos pocos casos y además lo hemos hecho con información libre. Acá no hay un banco de información para todos, pero entonces tomamos, por ejemplo, un transporte de minerales, ¿no? Primero, asumimos un caso que en la Argentina no existe. Un transporte ferroviario sobre una vía con 30 toneladas por eje. Un peso por eje muy común en Norteamérica. Yo creo que toda la red norteamericana está más o menos ahí, ¿no? Y también en los transportes de mineral, en Brasil, la línea de Carayás y en todos lados donde hay transporte de minería, ¿no? Entonces, transporte de minerales con 30 toneladas por eje. Transporte ferroviario, el mismo mineral todo, pero con 20, ¿no? Después transporte de granos, en nuestro caso 20 toneladas por eje, el estándar de cancha. Y ahí pongo un caso anacrónico, el transporte de ganado en pie, que ya no existe, pero es bueno ponerlo para comentar. Ahí ponemos un transporte de carga general en montaña, es decir, sería el caso del ferrocarril a Chile o del Belgrano, por eso ponemos 17 toneladas por eje, porque hasta que esa línea sea renovada para un estándar van a pasar mucho tiempo, si es que alguna vez llega. Y después analizamos el transporte de contenedores de 40 pies, de 2 TEUs, con una plataforma de 20 toneladas por eje. Y analizamos, ponemos un número ficticio no, simplemente para hacer el cálculo, 100.000 toneladas en todos los casos, ¿no? Y sobre una distancia de 400 kilómetros. Entonces, armamos, bueno, entonces ahí hay un Excel donde muestra el tipo de camión que vamos a suponer para cada uno de estos transportes. Como vamos a transportar 100.000 toneladas, dividiendo por la carga neta del camión, nos da la cantidad de camiones que hay que cargar para llevar esa carga. Como son 400 kilómetros, calculamos los kilómetros. Y en cuanto al consumo de los camiones, hemos usado los datos del modelo Costop de Vialidad Nacional, ¿no? Entonces, da esos valores que están ahí, 0,30 y pico, 0,38, 0, por ahí en montaña más de litros por. Y sale un consumo en litros por tonelada, ¿verdad? Que es lo que está allá a la derecha, que yo lo llevo. Toneladas. Claro,
Claro, litros por 1000 toneladas. No tan molesto con la cosa. Bueno, ahora hacemos el mismo cálculo para el ferrocarril. Entonces acá elegimos, como acá no tenemos 30 toneladas por eje, hemos estimado que un vagón que transporte minerales, los lugares donde hay ese tipo de carga, tiene una tara de 30 toneladas, una carga útil de 90, con lo cual el peso bruto sube a 120, o sea, 30 por eje. Tenemos abajo con 20 toneladas por eje, que sería aplicable al caso nuestro, ¿no? Carga de vagón 22, carga neta 58, y ahí vamos viendo el vagón, el caso desaparecido del vagón transportador de animales vivos. Bueno, ahí tenemos, ¿cuánto es la carga neta por vagón? Dicen 10 toneladas. 10 toneladas. Bien. Y bueno, y para el transporte, tomamos 100.000 como referencia, que es un montón, pero en definitiva nos da cuántos vagones habría que cargar. Está la tara de los vagones, y luego asignamos un tipo de locomotora a cada tren para elegir la potencia de la locomotora. Hemos mirado la velocidad, hemos asignado una velocidad. Para todo el transporte de cargas hemos tomado velocidad 40 km/h, ¿no? Es una velocidad muy buena para nuestra red de carga, pero era más en algunas líneas antes, ¿no? Más. Pero entonces ahí tenemos una capacidad de remolque. Estamos suponiendo acá, Laura, el 2 por 1000, ¿no? Claro, para calcular la resistencia al avance, hemos calculado la resistencia en horizontal y recta, y como tramos horizontales perfectos no existen, entonces hemos agregado un 2 por 1000, que es muy poco, pero para tenerlo en cuenta. Entonces, esto nos da una carga posible, calculamos la capacidad de remolque de la locomotora en función de la potencia de la locomotora, la cantidad de vagones por tren a esa velocidad, por lo tanto la carga neta por tren, la carga neta por vagón. Bueno, están los recorridos, y finalmente con los recorridos de los trenes calculamos, los recorridos de trenes, o sea de las locomotoras, calculamos el consumo de combustible, y nos da los valores que están allá en 1000 litros por... Litros por 1000 toneladas. Perdón, 1000 litros por 1000 toneladas. Bien. Bueno, en montaña le bajamos la velocidad al tren, ¿no? Porque estamos dando 25 km/h. Bueno, entonces ahora viene un comparativo, y esto es el resultado de estos cálculos. O sea, ahí mostramos el consumo en litros, en 1000 litros por tonelada, ¿no? Litros por 1000 toneladas kilómetros. Por 1000 toneladas kilómetros. Yo no leo bien estos. Tuvimos ahí, no tengo lentes para... no los traje, ¿no? Entonces, ahí vemos cómo en el caso del mineral con 30 toneladas por eje en el ferrocarril, prácticamente el camión consume muchas veces más que el ferrocarril. Esta diferencia se va atenuando a medida que la carga se hace más ligera, ¿no? Entonces, en la siguiente tenemos la relación
de consumo entre el camión y el ferrocarril, que es el mismo gráfico, los mismos datos del anterior, pero expresado de otra manera. Entonces, el transporte de mineral con 30 toneladas por eje estaríamos en 6,5 veces más consumo de combustible usando esos camiones muy pesados. Si bajamos a 20 toneladas por eje, eso disminuye 4,5, lo mismo si el transporte de granos a granel. En el transporte de ganado en pie era el orden de 2 o inferior a 2, pero todavía ahí el camión consumía más combustible. En la carga en montaña la diferencia ya es muy poca, es 1,2. Y en el caso de los contenedores de 40 pies, ahí tenemos que el camión consume un poco más del doble, ¿no? Bueno, viene la de los contenedores ahora. Esta foto es de Estados Unidos, ¿no? En Estados Unidos se usa el transporte de contenedores apilados. Ellos usan estos vagones que se ve ahí, estos son contenedores de 40 pies, o sea, de lo que se llama 2 tercios. Pero estos vagones son vagones de 2 bogies. Bien, ellos, estas cajas de 40 pies, resulta que no tienen un peso superior a 30 toneladas. Esto es algo que el contenedor de 40 pies y el contenedor de 20 pies, el peso bruto máximo es el mismo, en números gordos. ¿Por qué? Porque como todos estos, cuando van a los barcos, se tienen que colgar. Para aguantar el doble de carga, tendría que tener una estructura mucho más resistente y pesada. Entonces, si cada una de estas cajas grandes pesa 30 toneladas, redondeando, el total es 60, y si le ponemos a la tala del vagón 20 o algo así, estamos ahí. Podríamos llegar a llevar contenedores apilados, pero ya no podemos, porque esto supera los rangos viales de todo el país. Estos trenes, si tuviéramos estos trenes en Argentina, no podrían pasar por una cantidad de puentes antiguos, por una cantidad de puentes viales, y además, una parte, esto acá no se ve la otra figura, está como achatada la imagen, ¿no? Pero estos no son vagones, plataformas, que cada plataforma tiene 2 bogies. Estas son juegos de 5 plataformas. Ahí se ve, por ejemplo, de esta acá son 5, van a ver que allá se separa un poco más. Y esas 5, salvo el bogie que está en los extremos, hay un bogie intermedio entre cada plataforma. Entonces, en el caso del centro, el peso del total de la carga se reparte no entre 4 ejes, sino entre 2. Y esto hace que esto es posible en Estados Unidos porque tienen pesos por eje de 30 a 32 toneladas por eje. Digo esto porque en el ámbito local hay quienes promueven doble apilamiento como si fuera una cosa fácilmente posible, así una cosa, ¿no? Y además hay otro inconveniente. ¿Por qué no hay esto en Europa? Porque hay otros factores en Europa. Los cables arriba. La mitad de la red europea está electrificada, ¿no? Entonces, esto, bien. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que si nosotros hubiéramos, volver para atrás, Laura, por favor, porque hubiéramos repetido este cálculo, suponiendo la caja de, o sea, 2 cajas de
40 pies, ¿no? Dos contenedores. Sí, dos contenedores de 40 pies, uno arriba del otro, 60 toneladas que entraría, mejoraría, en ese caso, si el doble apilamiento fuera posible, mejoraría la relación para contenedores. Pero en las situaciones reales nuestras no es posible. ¿No? Bueno, ahora vamos a hablar de los trenes de pasajeros. Porque teníamos una foto, ¿no? Bueno, esta es una foto que se está repitiendo. Este es el restablecimiento de algún servicio ferroviario en algún lugar del país. Entonces se convoca a la comunidad, banderas argentinas, hay toda clase de gente ahí. Bien. Bien, entonces este tema está instalado. Hay una política por ahora vigente de que lentamente de ir restableciendo estos servicios. Entonces, decidimos analizar una serie de casos. Entonces, los dos primeros, Tren Popular a Mendoza y Tren de Lujo a Mendoza, el Popular era de la Concagua en sus últimos años y el de Lujo era el Libertador, ¿no? Tomamos 1000 kilómetros, ahí no interesa. Lo importante es la formación. El Tren Popular llevaba coches clase turista, coches primera, un pullman, un coche comedor y un furgón de equipajes. El Tren de Lujo, en cambio, llevaba dormitorios, pullman, no llevaba ni primera ni turista, y en su última década el Tren de Lujo llevaba coche comedor, coche salón o bar, coche cine, estaba el furgón lógicamente, y había una bandeja automovilera. Usted podía ir durmiendo a Mendoza y ponía el auto y el ferrocarril se lo trasladaba. Y después acá Jorge Guadel nos aportó los datos, los trenes a Mar del Plata, últimamente están corriendo, con coches de primera, coche pullman, coche comedor, un coche generador de energía para alimentar la electricidad de los coches remolcados, y un servicio Córdoba que agrega a esto un dormitorio. Entonces hemos hecho los cálculos con estas formaciones. Hacemos la siguiente. Bueno, y ahí, bueno, entonces acá, por ejemplo, el Tren Popular a Mendoza, viejo Aconcagua o Sonda, ¿no? Un furgón, 6 coches turistas, 4 coches de primera, un coche pullman de diseño táctico. Muy bien. Ahí están las taras, la cantidad de pasajeros por coche: 102 el turista, 72 el primera, 52 el pullman, en definitiva. Y después están los coches. Este tren no tenía dormitorio, eso está gris ahí, y este tren tenía coche comedor. No, este no tenía. Este solo tenía coche comedor, pero el coche comedor agrega peso, pero no pasajeros. No hemos contado el cocinero y el mozo, ¿no? Entonces, finalmente, el resultado de esto era que para una tara total de 629 toneladas estábamos transportando 952 pasajeros, ¿no? Y a continuación viene el ómnibus equivalente. Entonces, al ómnibus equivalente hemos asignado los pasajeros de clase turista a un ómnibus de 60 asientos, y el del pullman a un ómnibus más cómodo, por supuesto más caro. Y en definitiva hemos hecho el cálculo de cuántos ómnibus tendríamos que correr para llevar la misma cantidad de pasajeros.
si una vez que calculamos la cantidad de trenes que corren y la cantidad de ómnibus que corren, calculamos el consumo, y eso nos da la relación que está grisada, da 1,09, la relación de consumo ómnibus-ferrocarril. O sea, el ómnibus gasta un 9%, consumiría un 9% más que el ferrocarril. Por supuesto, estos cálculos dependen de una serie de datos que hay, pero el orden de magnitud no puede ser muy diferente, ¿no? Es decir, no podrá ser 1,1, 1,2 o 0. Muy bien. Ahora vemos el tren de lujo, con sus 3 dormitorios, sus 3 Pullman, Westpool eran el furgón, el cochecino, el pipí. Pero la tara total del tren era, la locomotora, era 651 toneladas para llevar 228 pasajeros. No hace falta hablar mucho más para ver, bueno, con el ómnibus el cálculo es el mismo, cambiaba la categoría de los ómnibus, pero en este caso la relación ómnibus-ferrocarril era 0,4, ¿verdad? 0,4, o sea, el ferrocarril gasta más del doble, consumía el tren de lujo más que el doble que un servicio de ómnibus equivalente. Bueno, y luego hemos hecho este mismo jueguito con estos trenes a Mar del Plata y a Córdoba, donde es el mismo, pero bueno, está... El de Córdoba, el de Mar del Plata tiene solamente coche de primera y coche Pullman, 6 de primera y 3 Pullman. Tiene el coche comedor, no tiene coche dormitorio, pero tiene el furgón y tiene el furgón generador, ¿no? Y el tren de Córdoba tiene también primera Pullman, pero tiene coche dormitorio, ¿no? Y bueno, esto nos da el mismo cálculo y los resultados, las relaciones, sería para el de Mar del Plata 0,79, o sea, el ómnibus consume un 20% menos que ese tren, y el otro 0,57. Wow, ok. Entonces, bueno, y ahí están la relación de consumos. El único que sale empatado, más o menos, es el tren popular, y los otros salen, el contraste de consumo, sale ganando el ómnibus a veces ampliamente. Ahora, no sé si metimos ahora el suburbano, ¿no? Sí. Entonces, tomamos un servicio suburbano, acá tomamos 10.000 pasajeros, que es un valor horario de hora pico, ¿no? Y una distancia de 50 kilómetros. Siempre hablando de San Martín, ponele Retiro Pilar, más o menos, ¿no? Bueno, una formación con una locomotora y 7 coches. Entonces, el mismo calculito está puesto ahí. Acá hay un problema. En los trenes de larga distancia, yo puedo suponer que el tren no para. De hecho, el tren de lujo a Mendoza tenía 3 paradas nada más. En Junín paraba justo Adará y paraba el Libertador San Martín, ¿no? Ahora, los otros, aunque paraban más, bueno, pero podemos suponer que son recorridos sin paradas. Acá ya la cosa se complica porque hay paradas muy frecuentes. ¿No? Hay paradas cada 3 kilómetros. Entonces, este cálculo es un cálculo se complica en ambos casos. Sí, en ambos casos. Pero la particularidad es que en el caso del ómnibus,
las paradas que tiene mucho más frecuentes levanta otra demanda, ¿no? Una demanda que no es directa de las estaciones ferroviarias. Entonces, todos estos cálculos, por supuesto, se pueden hacer perfeccionando al infinito. Bien, y aquí el resultado era, más o menos, era 1,9. 1,9, ¿no? Bueno, es decir que el ferrocarril acá ganaba, pero fíjense que estamos poniendo 200 pasajeros por coche. Son 200 pasajeros por coche, es un porcentaje de orden del 60% más de gente parada, ¿no? Y lo mismo en el colectivo, es una fotografía tipo hora pico. O sea, ese tren que va toda esa gente por esa distancia, consume el ómnibus, consume el doble de combustible que el tren. Ahora bien, pero la cosa no termina ahí porque está el coeficiente de ocupación, ¿no? Y esto también, la figura que va a venir ahora, la sugirió la experiencia personal de haber hecho un montón de viajes entre Retiro y Mendoza. Entonces, lo que dice ahí, la carga del tren a lo largo de los recorridos variables, y el ferrocarril es menos flexible que el ómnibus para adaptar la oferta a la demanda. Vamos a ver por qué. Ahí hay un gráfico de barras. Este es un gráfico inventado, no está basado en datos, porque si existen no los tengo. Y entonces, pero podemos imaginar, ya se entendieron. Bueno, ahí la podría entumecer, perdón, estar parado así, no moverse, uno se... Ahí está. Bueno, entonces, supongamos que esto fuera Retiro, ¿no? Estamos en 1970. Esto era Retiro, salía en el tren popular, Retiro, primera parada, no sé si era en Mercedes o en Chacabuco. Bueno, subía gente, no bajaba casi nadie. Llegaba a Junín, quizá. Ahí subía gente, pero bajaba, ya bajaba una cantidad de gente, bajaba más que lo que subían. Después en las siguientes estaciones, ahí dice que bajaban algunos, no subía nadie. Acá llegábamos a la provincia de San Luis, entonces esta primera barra sería Villa Mercedes, ¿no? Donde bajaba un montón de gente y subían bien bastantes. En San Luis también subía gente, pero menos, y bajaba también mucha gente. Y luego esto ya era Palmira y esto era Mendoza, ¿no? Y en Mendoza bajaba todo el mundo, subía gente a Mendoza del tren, porque había mucha gente que iba a San Juan, pero esos bajaban en alguna intermedia y llegaban a San Juan. Esto es totalmente ficticio, pero así era conceptualmente. Ahora, ¿qué pasa? La siguiente, a ver. Bueno, y esto, mirando el suben y bajan, tenemos la ocupación del tren. Entonces, hay un primer tramo que el tren está, acá todo el mundo sentado, ¿no? El tren está prácticamente al 100%. Luego hay un sector donde la demanda baja bastante, hay que ver dónde empieza ese sector, y hay un tercer sector donde la demanda, mejor dicho, la ocupación del tren es mucho. Entonces, otra, yo digo, bueno, es como que habría, para atender esto sin derrochar espacio y recursos, tendríamos que tener algo así como 3 niveles de oferta distintos, ¿no? Un nivel de oferta tendría que atender el primer tramo que terminaba la altura del punto de Aragua. El siguiente tendría que atender
tramo de la provincia de San Luis hasta Mendoza y el tercero el de San Juan. ¿Cómo resolvía el ferrocarril esto? El ferrocarril, cuando el tren llegaba a Mendoza, el tren se desarmaba, estaba como 20 minutos de estación, pero se retiraban la mayoría de los coches. Con toda seguridad el coche comedor se retiraba, el coche Pullman, sinceramente no recuerdo, de los coches de turista quedarían 2, el coche de primera quedaría 1, algo por el estilo, y el tren a San Juan era un tren cortito, un tren con 5 coches, ¿no? Más el furgón, obviamente, incluyendo el furgón quizá. Pero no se puede hacer esto a lo largo de todo el recorrido. Se podría haber hecho esto en Villa Mercedes quizá, pero otra parada de 20 minutos, ahí, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? El ferrocarril no puede estar a lo largo del recorrido agregando y sacando coches para adecuarse a la demanda. Además, con toda la complicación que esto supone al vender el boleto, el pasajero. ¿Qué pasa con el servicio de ómnibus? El servicio de ómnibus lo resuelve automáticamente. Si usted va a Retiro, hay ómnibus que terminan en La Laboulaye, debe haber, no me consta, pero seguramente hay ómnibus que terminan en Villa Mercedes, terminan en San Luis, hay ómnibus que terminan en Mendoza, hay algunos ómnibus que van a San Juan y que no pasan por Mendoza, San Luis se va. Entonces, ¿qué pasa? El cálculo que he hecho con el 100% de llenado, claro, con el 100% de llenado, si le pongo un coeficiente bastante optimista del 80%, ¿no? Y vemos que en el tren popular ya en consumo de combustible gana el ómnibus tiene menos que... y bueno, el tren de lujo, pero en el tren de lujo ya era distinto el tema, porque en el tren de lujo no había sub y baja. El tren de lujo, ese iba con el 100% prácticamente a Mendoza. Y podía tener 80, sí, porque la venta de algún servicio podía no cubrir la totalidad. Así que no es que no se podía, pero bueno, y en el tren suburbano, el tema del sub y baja, ustedes piensen en el suburbano, sigo pensando en el San Martín porque es un buen ejemplo para esto, salía de Retiro con cierta cantidad de pasajeros el tren, al llegar a Palermo, subía un 50% de los que ya venían, y al pasar por Chacarita, subía otro 50% más. Entonces, ¿qué pasa? Ahí ya había todo un sector que la capacidad está desaprovechada. Pasa por el punto de carga máxima, que está más allá de la General Paz, de la General Paz y Caseros, y después el tren se comienza a descargar. Pero el ferrocarril recién fracciona servicios en José C. Paz. Hoy, como es el servicio de San Martín, bueno, la mitad de los trenes llegan a José C. Paz y la mitad sigue a Pilar. No los hacen seguir todos a Pilar porque llegarían vacíos. Bien, entonces, en definitiva, creo que estamos llegando a la conclusión final, la superioridad esencial del ferrocarril en el consumo de combustible y por lo tanto en la emisión de contaminantes se manifiesta en los tráficos masivos de alta densidad, en los trazados en llanura o levemente ondulados, y en los tráficos de pasajeros masivos con frecuencia tal que permita fraccionar el servicio en función de la demanda sin ir a frecuencias inviables. ¿Y qué más viene ahora? Venía bueno, hasta ahora, vuelvo a decir,
estos cálculos se pueden refinar. Ahora bien, no he hablado de los trenes eléctricos, ¿no? Entonces alguien me puede decir, bueno, pero en el suburbano, por ejemplo, tenemos el Boca electrificado, se va a electrificar el San Martín, todo el sistema suburbano va a terminar siendo eléctrico, eso no cabe ninguna duda. Y la electrificación ferroviaria disminuye la contaminación. De hecho, disminuye la contaminación in situ porque no emite los gases por donde pasa el tren. Hay menor nivel de ruido, ya lo dije antes, en el arranque, pero la electrificación disminuye el consumo de combustibles fósiles, o sea, el gas, el petróleo, el carbón. Entonces, acá, yo no tengo una respuesta concluyente porque, como no soy especialista eléctrico, tenía previsto preguntarle a alguien que se fue de vacaciones y salió del radar, ¿no? Pero sí es importante esto otro, ¿no? La siguiente. Lo estamos terminando. ¿Cómo es la matriz de generación eléctrica de nuestro país? Ahí está, más o menos estos datos son de un año reciente. Y esto cambia, pero lentamente, ¿no? La generación térmica, el gas natural, ciclo combinado, ¿no? O los combustibles líquidos, petróleo, o carbón vegetal, señalan, estaría más o menos en un 60% del suministro de energía. La hidráulica, el Chocón, Cerros Colorados, Salto Grande, Yacyretá y todas las demás que existen, eso hoy está en el orden del 33%. Y las nucleares, Atucha 1, Atucha 2 y Embalse, están en el 5%. Y acá hay una curiosidad, en la fuente de datos daba energía importada. Supongo que coyunturalmente, para atender ciertos picos de demanda, en algún año o en otro se debe importar algo de energía de Salto Grande, que es uruguaya, o de Yacyretá, que es de Paraguay, ¿no? Pero esto no es significativo. Entonces, la cuestión aquí es la siguiente. Electrifico el ferrocarril. Bueno, estoy electrificando, disminuyo el consumo de energía de generación. Sí. Baja la generación térmica. Entonces, acá viene esta cuestión que un colega me hizo ver hace muchos años y que es muy interesante. Y es muy sencillo. Adelante. La generación hidroeléctrica, la energía que va a generar cualquier represa, ¿de qué depende? Depende del agua, la cantidad de agua, y depende del desnivel, ¿no? No vamos a ir algo muy fino. Pero Salto Grande o el Chocón, que es puramente nacional, Chocón entrega una cantidad de energía y va a entregar la misma energía exactamente, electrifique o no yo el San Martín, el Belgrano Norte y el Belgrano Sur. ¿Por qué? Porque esa energía, de una u otra manera, el agua esa que se junta ahí, va a caer ese desnivel, y eso es independiente del consumo. Entonces, ¿cuál es el uso que tiene la energía hidroeléctrica? La energía hidroeléctrica parece, según los especialistas, que se aplica mucho para atender el pico de demanda. ¿Por qué? Porque una central hidroeléctrica, las unidades de generación se ponen en marcha en forma casi inmediata. Es casi apretar un botón mientras que una usina térmica, para entrar a funcionar y generar, tiene un periodo
del orden de, imagino que será no menos de media hora o algo por el estilo, ¿no? Entonces, toda la energía, toda la energía de Yacyretá, por ejemplo, a la que le toca a la Argentina, se utiliza, ¿no? Y la única pérdida de energía que puede haber es en eventos como con la sequía, que hemos sabido que Argentina, en los tratados está arreglado, le pide a Brasil que largue más agua de Itaipú para que se pueda seguir navegando a cierto calado, ¿no? Ahí sí, la energía, si Itaipú tiene todas las turbinas ocupadas y tiene que largar más agua, entonces esa energía se pierde. Se supone que ellos harán todo lo posible para que el balance cierre. Entonces, la electrificación del ferrocarril no va a variar la generación total del sistema hidroeléctrico. ¿Qué pasa con la nuclear? La nuclear, lo mismo, pero al revés. Las centrales nucleares no se ponen y se apagan media hora. Tardan varios días en la generación nuclear, en generar el calor que va a producir el vapor que va a... Entonces, ¿qué pasa? Las centrales nucleares funcionan en lo que sería la demanda de base. Sabemos que la demanda de potencia tiene un pico generalmente durante la noche, primera hora de la noche, tanto en invierno como en verano es un poco distinto, pero luego en noche profunda, estamos todos durmiendo, casi todos, eso disminuye. Bueno, ahí está la nuclear que no para nunca, ¿no? Pero el grueso de eso también es la térmica. Entonces, en definitiva, si electrificamos el ferrocarril San Martín, va a haber menos consumo de gasoil, pero va a haber más consumo de energía eléctrica de generación térmica. Y creo que, entonces, bueno, el objetivo de esto, antes de poner esto, es que cuando se tratan estos temas, se analizan, se hagan con objetividad, ¿no? Y sobre todo que los que defendemos el modo ferroviario no nos vayamos diciendo cosas que no son, porque entonces es contraproducente. Entonces hay que ser objetivo. Y esto nos da también la pista de hacia dónde debemos ir con el ferrocarril. Tenemos que ir a la carga masiva, ¿no? Habría que ganar la participación en la carga masiva, no importa todo lo que hay que hacer ahí, para eso es importantísimo. Y en los transportes de pasajeros, tener en cuenta esto que hemos hablado, para no invertir en servicios que, bueno, que por ahí no tienen justificación ninguna, pero que si la tienen, que aunque no la tengan, si vamos a defenderlos, no digamos que bajemos energía. Ahí callémonos. Y bueno, y yo nada más. Si alguien quiere preguntar algo, se puede. El tu amigo de las preguntas molestas se fue. Sí. Y yo estaba, Bueno, sí. La energía eólica, la fotovoltaica, no la biogás, ya no están... La pensé, pero no sé bien cómo ubicarla. Porque eso genera, y eso también genera un poco en forma independiente de otras cosas. Por ejemplo, la eólica tiene que tener viento. Por ahí hay generadores de viento permanente, quizás un poco parecida a la hidráulica, la hidroeléctrica. Porque eso que genera la eólica, si no se puede consumir en la zona donde se genera, tiene que ir a recargar el sistema general.
Así que, sin haberlo profundizado, lo veo más como la hidroeléctrica. Y la solar, la de los paneles solares, esa es más constante, ¿no? Tiene que estar en zonas donde hay mucho sol, bueno, en fin, pero por ahora es minoritaria. Por supuesto, todos estos cálculos, todas estas cosas comparan diésel con diésel. Ahora algunos van a decir, bueno, pero ahora viene la movilidad eléctrica. Va a venir el camión con motor, o también algunos van a ir con el hidrógeno verde, ¿no? Entonces, bueno, todos esos cálculos te los dejo a otros, ¿no? Pero esto es por lo menos para dejar plantear las cosas. Como desafío, qué sé yo. Para la pregunta que es muy interesante poner en no digamos son 6 ahí, como comentario y respecto al último análisis que hace la presentación, considerando lo que es el factor de emisión kilowatt-hora y eléctrica por la matriz actual que tiene la Argentina, y porque cuando uno empieza a analizar el caso de electrificación está medio privado y también puede sacar resulta conveniente seguir considerando la opción de motores a combustión. Porque también es justo decir que por los compromisos que toma el país respecto de la reducción de emisiones, la generación eléctrica va a ir incorporando fuentes renovables, Claro. Y va a tender a en algún momento tener un factor de emisión menor. Sí, seguramente, porque estamos en un ciclo de evolución tecnológica y, bueno, qué sé yo. El objetivo de esto era dejar plantear el problema. Bueno, Muy bien. muy bien. Bueno, Bueno, muchísimas gracias, como siempre, en nombre de la audiencia. y no hemos hablado de la locomotora de vapor porque no hablamos un humo. Claro, y hasta hace algunos años había descensores. También tienen. Sí, tenés razón. No sé si la gente que está virtualmente quiere hacer alguna pregunta. Hay algo en el chat, mira, ahorita. Sí, ¿está diciendo algo? Muchas gracias. ¿Cómo? Excelente, Juan Pablo. Sí, siempre tiene hinchada. Y bueno, pero eso. Además, un ex secretario de transporte. Bueno, muy bien. Bueno, si no hay ninguna pregunta ni real ni virtual, terminamos la reunión. Le agradecemos mucho a Juan Pablo, siempre iconoclasta. Bueno, y entonces nos veremos la próxima vez en alguna excepción de la. Gracias. Bueno, sí.